Muy buenos días, bienvenidos a este programa de este jueves 2 de enero del año 2025, este programa de En Contexto que llega a ustedes gracias a los 92.3 FM de Extra Radio. Hoy queremos analizar el programa de Estado de la Nación que recientemente dio a conocer el programa Estado de la Nación sobre la actualidad de Costa Rica principalmente y sobre las situaciones que se están presentando en varias temáticas de nuestro país. Este año, el informe del Estado de la Nación cumplió 30 años de haberse empezado a realizar y por eso hay un balance todavía mayor sobre la situación que ha pasado Costa Rica en las últimas 3 décadas. Analiza además este informe el primer cuarto de siglo del siglo XXI. Durante las últimas semanas del 2024, aquí en Contexto analizamos este tema del informe del Estado de la Nación a profundidad y por eso vamos a hacer una recapitulación de las principales entrevistas, de los principales temas que les hemos llevado a ustedes sobre este importante informe que realiza el programa Estado de la Nación sobre la actualidad de nuestro país. Bueno, estas han sido las entrevistas más importantes sobre este 20º informe del Estado de la Nación que se dio a conocer durante el 2024. Nada más quiero cerrar con parte de lo que dice la introducción de este informe, que dice que al cierre del primer cuarto del siglo del 2021, Costa Rica atraviesa por una peligrosa situación que, mal atendida, tiene el potencial de desestabilizar los logros históricos de su desarrollo humano sostenible y su democracia. Estas son algunas de las observaciones más importantes que da este informe del Estado de la Nación. También recalca este informe que mucha agua ha corrido desde el 20º informe. Varios acontecimientos de gran calado golpearon con fuerza el rumbo del país y crearon fuertes tensiones sociales y políticas. Cabe destacar el estallido de una grave crisis de las finanzas públicas, el choque sanitario, productivo, social y ambiental que dio la pandemia de la COVID-19 y una profunda crisis de representación política en la ciudadanía. Estos informes y esta radiografía que da el Estado de la Nación debe servirnos precisamente para analizar el contexto con el que vamos a iniciar el 2025 y esperamos que sea un mejor año. Hasta aquí esta edición de En Contexto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, nuevamente estaremos con ustedes con más aquí en Contexto a través de los 92.3 FM de Extra Radio. Muy buenos días. El capítulo 5 del informe Estado de la Nación 2024, titulado Fortalecimiento de la Democracia, analiza el desempeño del sistema político costarricense frente a los desafíos del desarrollo humano, abordando temas como la crisis de representación política, la conflictividad entre poderes del Estado y los cambios en la democracia local. Este análisis subraya la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas para garantizar una gobernanza responsable y participativa. Nos acompaña vía Zoom Ronald Alfaro, investigador del Estado de la Nación y coordinador de este capítulo 5, el capítulo político. Muy buenos días, don Ronald. Hola, muy buenos días, Rita, para usted y para todas las personas que nos acompañan en esta oportunidad. Gracias, don Ronald. Bueno, empezar contándole un poco a la gente sobre los principales hallazgos o cómo podríamos entender qué es lo que nos dice y cómo estamos como país viendo todo lo que está pasando con nuestra democracia y en el ámbito político. Así que adelante. Sí, bueno, primero pues muchas gracias por la invitación a hablar sobre el capítulo político, ¿verdad? Que es sin duda un tema relevante para el análisis de nuestra democracia y el desempeño de los actores políticos. Voy a señalar tal vez 3 cosas muy puntuales, ahora podemos desarrollarlas. El capítulo habla
en primer lugar, de un proceso de democratización a nivel local, a nivel municipal, de un proceso de democratización incompleto. Hoy día la democracia local, es decir, la competencia política a nivel local es mucho más democrática que hace 30 años, pero todavía tenemos algunos desafíos importantes, particularmente uno de ellos muy relacionado con el tema del financiamiento de los partidos políticos, ¿verdad? Y un descenso en la participación electoral. Por otra parte, el informe señala que en una circunstancia en la que los actores políticos deberían cooperar y colaborar, estamos en una etapa en la que los poderes de la República y los actores políticos en general están enfrascados en ataques y contraataques, ¿verdad? Y eso entraba al sistema. Es muy difícil que la democracia pueda entonces entregarle buenos resultados a la gente y mejorar su condición de vida, ¿verdad? Y por otro, el tercer aspecto que quería mencionar era el hecho de que estos reiterados ataques y contraataques tienen fuertes consecuencias, ¿verdad? En términos de nuestra democracia. Y una de ellas es un aumento muy importante que estamos observando en términos de la judicialización de la política. Ok. El capítulo se titula Fortalecimiento de la democracia. Para empezar a entender, bueno, tenemos estos 3 enfoques desde los que podríamos empezar a conversar, pero ¿estamos teniendo ese fortalecimiento de la democracia o más bien estamos en una dirección contraria, un debilitamiento? Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante para arrancar esta discusión, porque por un lado, digamos, sabemos y una cantidad de indicadores dan cuenta de que Costa Rica es una democracia sólida, una democracia consolidada, que en este momento no está, digamos, en cuestionamiento, ¿verdad? Ha dado señales de ser resistente, ¿verdad? Y ser resiliente, como podríamos denominarla. Pero eso no quita el hecho que esté expuesta a una importante cantidad de tensiones, ¿verdad? De tensiones, de conflictos, incluso también hay elementos que hacen que impidan, se convierten en obstáculos para fortalecer a la democracia, ¿verdad? La democracia no es no es un producto acabado, ¿verdad? En las sociedades, sino que es necesario modernizarla, reformarla, adaptarla a los nuevos tiempos. Y si bien es cierto, digamos, hemos hecho esfuerzos como país para fortalecer a la democracia, hay algunos indicios que pueden ser, digamos, preocupantes. ¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, tenemos un nivel de participación electoral cada vez menor, ¿verdad? Es decir, menos personas van a votar, tanto a nivel nacional como en elecciones municipales. Tenemos partidos políticos o un sistema de partidos muy fragmentado, muy atomizado y con una condición muy preocupante, que es partidos muy débiles, ¿verdad? Todos ellos, los partidos tradicionales, los emergentes, los que aún no han nacido, todos son partidos muy débiles. Y en esa condición, pues la democracia puede que tenga consecuencias, ¿no? O sea, puede que esa condición débil de los partidos se traduzca en un debilitamiento. Entonces, nuevamente, la nuestra es una democracia consolidada, madura, pero está expuesta, digamos, a tensiones muy importantes que impiden, digamos, ¿verdad?, que podamos fortalecerla aún más, ¿verdad? Ese es el escenario en el que nos encontramos. Y un aspecto central aquí es el hecho de que, bueno, hemos cambiado muchas cosas en la democracia costarricense, hemos ampliado los derechos, incluso, bueno, como decía, hemos renovado las autoridades nacionales, las municipales, en todas ellas la ciudadanía puede participar. Pero un elemento central es que no hemos cambiado la forma en la que se financian los partidos políticos, ¿verdad? Y entonces, al tener un sistema de financiamiento que no está acorde a los tiempos y a las circunstancias, entonces nos ponen un riesgo muy alto, ¿verdad?
¿Cuál es ese riesgo? Bueno, por ejemplo, que se comprometa la autonomía y la independencia de los partidos políticos. Y es algo que tienen que tener, digamos, las agrupaciones políticas para cumplir con su objetivo principal, que es representar a la ciudadanía. Pero hoy día la gente no se siente representada por los partidos políticos, ¿verdad? Como digo, ni por los viejos ni por los nuevos. Entonces estamos en una situación, en un impasse muy complicado. ¿Qué tenemos que hacer? Como digo, tenemos que tomarnos muy seriamente el tema del financiamiento, de cómo se financian los partidos para que sean partidos más organizados, más sólidos, más fortalecidos, que así puedan representar a la ciudadanía y que hagan a través de su desempeño que cumplan con entregarle a la gente o mejorar la calidad de vida de las personas. Don Ronald, aquí parte de los hallazgos o datos relevantes que vienen al inicio del informe dice, de los 226 partidos que han competido en todas las elecciones locales en algún tipo que se han celebrado en Costa Rica durante el periodo de 1953 a 2024, dice que 176 lo han hecho apenas en una o dos ocasiones. En este sentido, y como estamos hablando de los partidos políticos y también de un debilitamiento en este sentido y de la representación, tenemos, porque cada vez, incluso que llegamos al periodo electoral, recuerdo que se dice, bueno, tenemos la mayor cantidad de partidos inscritos y la sensación es que hay mucha participación, pero si lo vemos a largo plazo, muchos de esos partidos luego desaparecen. Entonces, y sabemos que también inscribir un partido político aquí en Costa Rica requiere un esfuerzo enorme y de movilización y de recolectar firmas y de documentos. Entonces, se hace un esfuerzo bastante grande en este sentido para que estos partidos tengan una vida o una duración muy corta. Ese es un buen detalle a considerar, porque lo que está ocurriendo es que como estos partidos son tan débiles, entonces su vida, digamos, política es muy corta, ¿verdad? Es muy corta. Nosotros a ese fenómeno le pusimos en este informe, lo denominamos como ciclos de vida de una mariposa, como partido mariposa, ¿verdad? Que, bueno, hacen este esfuerzo que usted menciona para inscribirse, para presentarse ante el electorado, pero compiten en muy pocas elecciones, ¿verdad? Una gran cantidad de ellos incluso no logra trascender más allá de una elección, ¿verdad? Puede ser una elección presidencial o incluso una elección municipal, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese escenario, los partidos tienen grandes dificultades para lograr permanecer en el tiempo, ¿verdad? Para lograr establecer, digamos, una conexión con la ciudadanía, para lograr que se desarrolle una identidad partidaria, ¿verdad? Y entonces los partidos están en ese ciclo, digamos, de vida muy corto, que van a ser reemplazados por otros más, ¿verdad? Pero aquí la paradoja es muy clara, porque tenemos muchos partidos políticos y cada vez más baja participación electoral, o sea, cada vez menos gente va a votar. Entonces vea que una cosa no va de la mano con la otra, ¿verdad? Y entonces tenemos que replantearnos la idea, bueno, cuáles son los partidos y cómo son los partidos que se están formando ahora y por qué se da esta alta mortalidad, digamos, de manera tan rápida en los partidos políticos, ¿verdad? Este factor se puede asociar al que usted está mencionando, que también con la falta de financiamiento, o puede incluir otro tipo de factores importantes para que la vida de estos partidos perdure más allá de una campaña. Sí, un aspecto clave es el financiamiento, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Bueno, porque los partidos cuando van a competir en las elecciones no tienen acceso a recursos, ¿verdad? Entonces tienen que salir a buscarlos, pero para salir a buscarlos, por un lado, tienen que encontrar a un gran financista, ¿verdad? O tienen que buscar un respaldo, digamos, del sector bancario, ¿verdad? O también el peligro es que se vean sujetos de capitales de dudosa procedencia, lo cual es muy complicado. Claro.
Bueno, entrando un poco más en lo que está sucediendo y en el punto 2 que usted nos hablaba, que era un poco de los ataques que están sucediendo entre los distintos poderes de gobierno. Bueno, se habla de que en la actualidad actores institucionales y partidos políticos, dice, están enfrascados en ciclos de ataque, defensa y contraataque. Profundizando un poco más, ¿de qué manera podemos identificar? Y yo creo que lo hemos visto todos de una manera también clara cuando escuchamos, hace una semana, por ejemplo, lo veíamos entre el presidente y los diputados entregando, por ejemplo, las ayudas a personas damnificadas. Es como un ejemplo de ese tipo de ataques que están sucediendo entre los poderes. Pero ustedes, más detallado, ¿cómo lo analizan? ¿Cómo identifican que hay un aumento entre ataques dentro del sistema? Sí, este es un aspecto también que nos ayuda a entender por qué estamos observando la situación que estamos observando, ¿verdad? Y tal vez lo planteo en estos términos. No es que en el país no se estén haciendo cosas, sí, ¿verdad? No es que la Asamblea no esté aprobando leyes, no es que el Poder Ejecutivo no esté promulgando decretos, o sea, eso está ocurriendo. Pero lo que pasa es que no está ocurriendo, primero, en una agenda amplia de temas, y por otra parte no está ocurriendo a la velocidad que las demandas de la ciudadanía requieren, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros hemos ido comprendiendo o estudiando en profundidad por qué se da este fenómeno. Y una de las conclusiones a las que hemos llegado es que en Costa Rica el sistema político está diseñado para que los actores cooperen, ¿verdad? No existe, digamos, la fórmula mágica mediante la cual uno de los actores, uno de los poderes de la República pueda por sí solo resolver los desafíos del país. Y entonces tiene que entrar en negociaciones, en acuerdos y en alianzas con otros poderes de la República y otros actores políticos, ¿verdad? Porque no es posible que solo, digamos que incluso el presidente pueda por sí solo resolver, ¿verdad? O el gobierno pueda resolver estos problemas. Pero lo que está ocurriendo es que más bien lo que hay es reiterados ataques. ¿Cómo se dan estos ataques? Bueno, han sido a través en actos oficiales, en discursos, a través del control político, ¿verdad? Porque uno de los aspectos que quizás en esta oportunidad le hemos dedicado más análisis es a uno de los poderes que existe, digamos, todos los actores políticos tienen en las democracias, sí, tienen poderes que llamamos formales e informales, ¿verdad? Un poder formal es todo lo que establece la Constitución. Bueno, y esto es lo que puede hacer el presidente, lo que puede hacer la Asamblea, lo que puede hacer el Poder Judicial. Y también están los poderes informales. Los poderes informales son aquellos en los que más bien se dan producto de la práctica cotidiana, ¿verdad? O sea, en la realidad, no tanto porque estén establecidos en una ley o en una norma, sino que es más producto de la práctica. ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, que los actores políticos han descuidado un poco los poderes formales, ¿verdad? Ahí no, digamos, no están enfrascados en esa batalla, ahí, sí, ¿verdad? No están enfrascados en que, bueno, ¿cómo ejerzo, digamos, estos poderes formales? Lo que está ocurriendo es que eso se ha desplazado hacia algo que llamamos el poder del megáfono, ¿verdad? El poder del megáfono es la capacidad que tiene un actor político, que puede ser el presidente de la República o los diputados o incluso el Poder Judicial, para dialogar y tratar de convencer y persuadir a la ciudadanía de apoyar sus iniciativas, ¿verdad? Este poder, digamos, es un poder que ha existido durante mucho tiempo, no es que sea nuevo, ¿verdad? En el fondo. Pero lo que sí hemos detectado es que el uso que se le está dando a ese poder es distinto, porque ya no solo se usa para tratar de convencer a la ciudadanía de apoyar algunas medidas, sino que también se está usando como una herramienta y como un arma para el ataque o para la respuesta, ¿verdad? A veces se usa para atacar y otras veces se usa para responder a los ataques. Y en este escenario, entonces, el sistema político se entraba, ¿verdad? Digamos, no hay capacidad de establecer
estas alianzas, estos acuerdos y de desentrabar el sistema, ¿verdad? Y esta situación pone al sistema político, digamos, lo que hace es que es como si estuviera atado de manos, ¿verdad? Atado de manos para entregar mejores resultados a la población. Don Ronald, en este sentido, usted dice, esto no es algo nuevo. No sé si es algo que percibimos que con lo que tal vez no estábamos acostumbrados a verlo así, tan evidente o tan claro. Y sin embargo, también mucho de lo que vemos en las declaraciones o lo que puede percibir la ciudadanía, que es, por ejemplo, en los espacios donde hay intercambios de declaraciones en una conferencia de prensa o en lo que responden los diputados hacia el presidente, eso es una parte. Pero al final, también el trabajo que le corresponde al presidente de la República, el que le corresponde a la Asamblea Legislativa, es justamente esto, como está conformado el sistema, para que ellos busquen la manera de llegar a acuerdos y para que puedan trabajar. Un ejemplo es, por ejemplo, los proyectos legislativos, y hemos visto también mucha desconexión, y mi lectura también, o mi percepción es que entonces trabajamos con lo que podemos, con los mecanismos que tiene el Poder Ejecutivo, porque parte también de lo que leía en el informe es que se utilizan, por ejemplo, se han utilizado muchos decretos y de emergencia. Y entonces, ¿cómo podemos en este sentido entender o verlo de esta manera, de esta desconexión que no solamente o que trasciende esos ataques verbales y que se traducen también a la falta de resultados que son los que al final de cuentas ocupan la ciudadanía, la sociedad, y que por eso son las personas que nosotros escogemos para que nos representen? Sí, no, sin duda. Este es el gran dilema que tiene el sistema político. Mira, Rita, es muy importante que la gente y que los actores políticos puedan dialogar, ¿verdad? Dialogar, escuchar y pues armar estas alianzas y estos acuerdos, estos grandes acuerdos. ¿Por qué eso es importante? Bueno, no estamos pensando en que todas las personas pensemos igual, sí. Eso es imposible, y que todos estemos de acuerdo con las distintas cosas. Eso no va a pasar en la realidad. Pero lo que sí ha ocurrido es que a pesar de que tenemos diferencias, ¿verdad?, los actores han logrado decir, muy bien, vamos a dejar las diferencias a un lado y vamos a encontrar puntos en común. ¿Para qué? Bueno, para atender las necesidades que nos pide la gente, para solucionar sus problemas, para ayudarle a vivir mejor. Y eso en la historia de Costa Rica ha sido una práctica, digamos, común, sí. ¿Verdad? Lo que sucede es que cuando el sistema político más bien está concentrado, digamos, en los ataques y el contraataque, ¿verdad? Este es un juego de defensa-ataque, a veces ataque-defensa, digamos, entonces el sistema político está concentrado en eso y ha descuidado lo otro que es lo más relevante, que es precisamente, bueno, muy bien, vamos a lograr acuerdos, tenemos diferencias, sí, pero podemos construir un rumbo colectivo, ¿verdad? Y eso no hay señales de que el sistema político lo esté haciendo, o al menos que lo esté haciendo con la velocidad y la pertinencia que la gente pide, ¿verdad? O sea, esta oportunidad de hacerlo. Yo he usado como una especie de metáfora, ¿verdad? Todos vamos en un barco, este barco es el país, y nos gustaría que el barco, tener la certeza de cuál va a ser el rumbo al que nos va a llevar, ¿verdad? Un puerto seguro. Pero eso no es lo único no es querer llegar a un puerto seguro, sino también es hacerlo con prontitud, ¿verdad? O sea, aprovechar las oportunidades, ¿verdad? En un contexto internacional que cada vez se vuelve más adverso, ¿verdad? Y lo otro es que el ejemplo del barco es importante porque no podemos abandonar el barco, ¿verdad? Todos estamos en él y tenemos que, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo hacer lo sacamos adelante. Mayor esfuerzo. Exacto, tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que navegar a veces por aguas complicadas lo hagamos de la mejor manera posible. Ahora bien, don Ronald, con todo este contexto, digamos, que estamos viendo, es peligroso que esto pueda ser una práctica cada vez común,
para el futuro, porque nosotros decimos, estamos hablando de partidos políticos que pueden ser temporales y hablamos, por ejemplo, del partido de gobierno, el oficialista, y muchas también de las conclusiones a las que ustedes señalan en este informe es que se basa en la figura precisamente del presidente, que es, bueno, dándose a legitimar a través de sus declaraciones, por ejemplo. Entonces, ¿cómo esto hacia el futuro nos podría marcar una alerta de algo que puede seguir consolidándose, creciendo o agravándose? No, sin duda que es un gran riesgo, ¿verdad? Es un gran riesgo porque si este tipo de cultura, digamos, de gritar y no escucharnos, se logra echar raíces, ¿verdad? Nos va a llevar a un contexto muy polarizado, ¿verdad? Muy polarizado, y en el que los actores lo que buscan es tratar de gritar más fuerte que el oponente, ¿verdad? Y perdemos ahí una capacidad muy importante, que es la de la escucha, ¿verdad? Escuchar es importante porque, a pesar de que uno puede tener puntos de vista diferentes, bueno, de repente puede comprender mejor por qué las otras personas opinan de esa manera, ¿verdad? ¿Qué son las cosas que quiere? ¿Cómo le gustaría hacer esos cambios, hacer esas reformas? Y vea que estamos hablando de reformas importantes. Hay que pensar en materia de educación, en materia de salud, en materia de infraestructura, ¿verdad? Este país tiene que innovar. Digamos, nosotros no tenemos, por ejemplo, y no explotamos recursos naturales, como por ejemplo petróleo, no tenemos minería, no tenemos, o sea, ese tipo de industria. Entonces, digamos, tenemos que ser muy creativos, ser innovadores para lograr aprovechar las olas, digamos, montarnos sobre una ola económica, y que eso, digamos, traiga más empleo a la gente, mejores condiciones de vida, mejores ingresos. Entonces es muy importante no perder de vista que como país, este país se ha construido a punta de acuerdos, y acuerdos que no fueron sencillos, ¿verdad? No fueron sencillos. Entonces no podemos perder la capacidad de escucha, y no podemos dedicarnos solo a gritar más fuerte que con quienes no estamos de acuerdo. Don Ronald, bueno, para estos últimos minutos que nos quedan ya para cerrar la entrevista e ir a un corte comercial, lo que nos gustaría escuchar en este momento es que, a pesar de todo esto que está sucediendo, podría mejorar, podría enrumbarse, podría tomar ese camino que usted bien señala, nos ha diferenciado, nos ha identificado históricamente, de llegar a acuerdos, de conversar, de dialogar. ¿No estamos todavía muy tarde para volvernos a enrumbar en ese camino? No lo estamos tarde, pero tenemos que tener la voluntad para retomar ese rumbo, ¿verdad? Retomar el rumbo colectivo. Hoy día el peligro que tenemos es, que esta situación nos haga perder, digamos, la ruta, ¿verdad? La claridad hacia dónde queremos llegar. Y para llegar ahí, a estar en mejores condiciones de vida, viviendo mejor, siendo incluso más felices, bueno, todo eso, digamos, es posible, sí, nuevamente, si trabajamos en colectivo. Pero si alguien en el barco en el que llevamos, hay muchas personas que quieren tomar el timón para decir, no, hay que ir por aquí, no, es por este otro lado, no, pero ahora vamos en reversa. No, digamos, esa no es la manera, ¿verdad? Porque entonces más bien eso nos va a complicar más nuestra vida cotidiana, nos va a poner cada vez en más problemas, digamos, evitaríamos entrar en una situación de mayor conflictividad, digamos, desde el punto de vista político, ¿verdad? En donde ya no nos veamos como personas que opinan diferente, sino más bien como enemigos y enemigas. Entonces ese es un riesgo que tenemos que tener muy presente. Y tal vez termino señalando este aspecto muy puntual. Lo que sí, una de las cosas que hemos observado es que, por ejemplo, la forma en la que la ciudadanía está tomando esta situación o este contexto,
es a través de, ya no de protestar en las calles, ¿verdad? De manera como muy activa, irse a la democracia a las calles, sino que lo que estamos viendo es que van y recurren al Poder Judicial, ¿verdad? Para resolver los conflictos, cuando en realidad esos conflictos deberían resolverse en otro espacio, no necesariamente en el Poder Judicial, pero esto es lo que estamos observando. En otras instancias. Don Ronald, le agradecemos mucho por esta explicación y por esta reflexión sobre lo que viene en el informe de capítulo 5 de el aspecto político. Como bien, bueno, lo hemos mencionado a lo largo de esta semana, nosotros hablamos de una pincelada de lo que viene ahí. Las personas que les interesa ampliar y detallar más en estos, lo que estamos comentando, pueden ir directamente a la página del Estado de la Nación y descargar el capítulo 5. Le agradecemos mucho por ampliarnos y por acompañarnos en Contexto. Muchas gracias, Rita, y les deseo un lindo día para todos y todas. Igualmente, don Ronald Alfaro, investigador del Estado de la Nación y coordinador del capítulo 5, que es el capítulo político del informe Estado de la Nación. En Contexto Anual. Capítulo 4, Armonía con la Naturaleza, y para ampliar sobre este capítulo nos acompaña Karen Chacón, investigadora del Estado de la Nación y también coordinadora encargada de este capítulo. Muy buenos días, doña Karen. Muy buenos días, qué gusto saludarles, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, empezar poniéndonos un poco sobre lo que viene, los principales hallazgos de este capítulo 4 que denominan Armonía con la Naturaleza. Sí, quizá empezaría contándoles las tres grandes ideas que plantea este capítulo y si les parece podemos ir desagregando en cada una de ellas. Okay. En términos generales, este capítulo lo que encuentra es que justo en un momento en el que Costa Rica enfrenta un desafío estratégico que es garantizar la sostenibilidad ambiental al tiempo, ¿verdad?, que también ofrece mejores oportunidades para la población, logra la equidad social, el crecimiento económico, el país se enfrenta, y esa es una de las primeras ideas clave que se desarrollan, enfrenta una ruptura con esa narrativa histórica que ha posicionado al ambiente como el eje de su desarrollo. La base material del desarrollo del país ha sido los recursos naturales. Históricamente eso ha sido reconocido en la narrativa tanto de las autoridades nacionales como también por parte de la ciudadanía, pero actualmente, y sobre todo a partir del 2022, empieza a observarse una ruptura en ese discurso, ¿verdad? Y más bien a identificarse elementos, ¿verdad?, que posicionan o que tratan de posicionar al ambiente como un obstáculo para el desarrollo. Y para verificar esto, pues hicimos un ejercicio, un estudio que justamente nos permitió sistematizar un conjunto de evidencias, ¿verdad?, que demuestran una materialización de esa narrativa. Ya no es solo un discurso, ¿verdad?, no se queda solo en la narrativa, en un cambio de esa narrativa, sino que además hoy observamos que hay hechos puntuales en donde se manifiesta de forma concreta con los riesgos que eso implica tanto para el desarrollo humano del país como para el bienestar de la población. Un segundo elemento que también encontramos en este estudio es que Costa Rica se enrumba hoy a una sociedad que es que enfrenta, digamos, menos sostenible y también que está más carbonizada. Y en términos generales, lo que se plantea es que los patrones que ya hemos venido reportando, registra el país desde hace varios años, en términos de uso de los recursos naturales y el territorio, y que han sido fundamentalmente insostenibles y posicionan al país en un desbalance o un balance que es negativo, lo cierto es que se empiezan a generar nuevos riesgos asociados fundamentalmente al uso de esos recursos para proveer servicios a la población e impulsar el desarrollo. Pero además también esos patrones hacen que en lugar de avanzar en esta sostenibilidad, más bien se enfrenten limitaciones para cumplir incluso algunas de las metas que el país se ha puesto a nivel nacional, pero también que están asociadas a compromisos que Costa Rica ha adquirido a nivel internacional, como por ejemplo la descarbonización de su economía. Bueno, respecto al punto número 1, que es la ruptura con el discurso de lo que se viene planteando como país durante los últimos años, ¿a qué específicamente? ¿Esto se debe más que todo como a la posición que ha asumido desde el Poder Ejecutivo, desde el gobierno, o a qué otras también áreas se abre el que esta ruptura del discurso se esté dando?
Pero en realidad en esta ocasión lo que hicimos fue más bien una sistematización, como decía, de evidencia, ¿verdad? Elementos que en efecto comprueban que hay una ruptura con esta narrativa histórica del país, no tanto en términos de las causas. Sí, sí se observa, ¿verdad?, que ya desde hace varios años veníamos retomando este discurso antiambientalista y que quedó, digamos, más marcado durante la crisis que se genera a partir de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Porque ante una crisis económica también, pues empiezan a sobresalir otra vez algunas voces que plantean, por ejemplo, desarrollar actividades extractivistas, ¿verdad?, como una forma de generar riqueza, y en principio en algunos planteamientos, ¿verdad?, de reducir la desigualdad. Pero lo cierto es que sobre todo a partir del 2022 hay estas manifestaciones. ¿En dónde o cómo, cuáles son esas, digamos, esos cambios que estamos observando y por los que decimos hay esta ruptura en la narrativa? Bueno, en primer lugar, se rompe con la imagen, digamos, y el liderazgo que Costa Rica ha mantenido a nivel internacional. Costa Rica, a partir de los esfuerzos que desarrolla, sobre todo asociados a su agenda de conservación, la creación de áreas protegidas, la recuperación de cobertura forestal, la adopción de política pública, ¿verdad?, asociada a la creación de instituciones, etcétera, que creó una imagen a nivel internacional de nación ecológicamente responsable. Y eso ha hecho que Costa Rica tenga voz en el concierto internacional, que las propuestas del país tengan peso, se escuchen y en muchas ocasiones además se adapten. Lo que observamos en estos últimos años es que el país incluso ha dejado de apoyar o adoptar iniciativas que el mismo país impulsó, ¿verdad?, junto con otras naciones. Por ejemplo, la iniciativa BOCA, que es una iniciativa que apunta a ir más allá del petróleo y el gas, ¿verdad?, abandonar estas prácticas, pero además, por ejemplo, también en términos de la no ratificación del Acuerdo de Escazú, un acuerdo que justamente lleva el nombre de una ciudad del país que se trabajó, se impulsó, digamos, y se firmó acá en Costa Rica. Entonces, por un lado, hay un abandono de ese rol internacional. Por otro lado, además, lo que observamos es este retorno, como decíamos, a buscar, digamos, o a plantear propuestas asociadas a actividades extractivistas, como la minería a cielo abierto, como la explotación de petróleo, pese a que en el país también hay acciones, ¿verdad?, decretos, legislación, que generaban moratorias o ciertas prohibiciones al desarrollo de algunas de estas actividades. Una tercera área donde se ve de forma muy clara también esta ruptura es en la priorización y una tendencia, digamos, cada vez más frecuente a priorizar el criterio político sobre el criterio técnico, ¿verdad? Ya habíamos señalado en otras ocasiones un poco uso de la información técnica para tomar decisiones, para formular política, pero en estos últimos años además vemos, ¿verdad?, en casos muy concretos como el Parque Nacional Manuel Antonio, pero también el Refugio Nacional de Vida Silvestre, que el criterio político, ¿verdad?, o las decisiones estuvieron con base en un criterio político que no comulga, ¿verdad?, ni con el criterio técnico en términos de la sostenibilidad que está pensada en esas decisiones, pero tampoco, o que es contrario también a señalamientos que ha hecho la Sala Constitucional en diversas sentencias, incluso la Procuraduría General de la República. Y un cuarto elemento, y con esto cierro esta idea, en el que también queda muy patente esto, es en un mayor debilitamiento de las capacidades de la institucionalidad pública, que ya veníamos registrando desde hace varios años. Valga decir además en un contexto donde el sector ambiental es uno de los que menos recursos recibe en términos, o pensados en términos del Producto Interno Bruto, pero además ya desde hace varios años venían reduciéndose las capacidades fundamentalmente en términos presupuestarios y de recurso humano, pero en los últimos años además veremos que eso se mantiene, ¿verdad?, y su dimensión o su magnitud es aún mayor. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, por un lado, porque justamente son las instituciones que tienen entre sus responsabilidades el control, la fiscalización de los impactos que se generan a partir del uso de los recursos naturales y el territorio, los distintos impactos que se hacen a partir de esos distintos usos. Pero por otro lado también porque si bien es cierto que estamos experimentando estas condiciones que comentamos, también es cierto que el país sigue mostrando avances formales, y uno de ellos fue en 2021
la decisión de aumentar el área marina bajo esquemas de protección. Entonces, por un lado, aumentamos el área, lo que significa que más bien deberíamos estar fortaleciendo las capacidades para resguardar esas áreas, y por el contrario, lo que observamos, ¿verdad?, es que hay una reducción de los recursos, y eso pues genera ahí un desequilibrio, ¿verdad?, de nuevo para garantizar la sostenibilidad de estos espacios. Perfecto. Doña Karen Chacón, investigadora de Estado de la Nación, hoy abordando el tema de ambiente, el capítulo 4 del informe 2024 de Estado de la Nación. Vamos a ver, no es el espíritu del informe Estado de la Nación, ni tampoco nuestro buscar culpables, porque esa no es la idea, es señalar tendencias que se vienen presentando, posibles causas y posibles consecuencias también, y posibles rutas de acción. Pero esta ruptura en el discurso y más allá del discurso, todos estos hechos que usted nos está hablando, nos habla de unos años para acá, de unos años para acá. ¿Cuántos años para acá? 2 años para acá, 4 años para acá, 8 años para acá. Es que se viene dando esta tendencia con respecto a la posición del país frente al tema ambiente. Sí, como decía, ya desde hace varios años veníamos identificando algunos elementos, sobre todo, digamos, como tratar de posicionar de nuevo en el discurso al ambiente como un obstáculo para el desarrollo. Era un poco esta lógica de que usted o genera crecimiento o cuida el ambiente. Como divorciando, ¿verdad?, estos dos ámbitos que son relevantes, ambos necesarios para garantizar el desarrollo humano de un país. Lo cierto es que es posible, ¿verdad?, y hay ejemplos claros de que es posible hacer ambas cosas, generar crecimiento, impulsar mejores oportunidades para la población, y a la vez también cuidar el ambiente. No es partir de una noción estrictamente conservacionista, sino de hacer un uso sostenible de esos recursos y el territorio. En momentos de crisis, fundamentalmente, ¿verdad?, es cuando hemos observado que empiezan a aparecer de nuevo estas narrativas. Como decía hace un rato, durante la crisis que genera la emergencia por el COVID-19, ¿verdad?, se retoman algunas ideas o posicionamientos por parte de algunos sectores de volver a explorar petróleo, explotar petróleo, de la minería a cielo abierto, y ahora, a partir del 2022, es como más notorio, ¿verdad?, estos hechos, ¿verdad?, que señalábamos hace un momento, que son una manifestación más concreta. Ahora, lo cierto es que aunque el tema ambiental siempre ha sido una prioridad en el discurso, ¿verdad?, se reconoce como, nos reconocemos como un país verde, y en general como una ciudadanía, ¿verdad?, que también está vinculada a una mayor sostenibilidad ambiental. Lo cierto es que en la agenda de desarrollo el tema ambiental no ha tenido nunca la misma prioridad que el tema, por ejemplo, social o el tema económico. Y una de las áreas, o digamos, de los datos que nos evidencia esto es justamente los recursos que se han asignado históricamente para este sector, ¿verdad? Entonces, en general, a lo largo de la historia, ¿verdad?, identificamos distintos momentos, ¿verdad?, y de nuevo una priorización en términos de la narrativa, no necesariamente en términos de su posicionamiento en la agenda, pero con más digamos, de forma como más marcada, estos cambios empiezan a observarse en los últimos años. Que valga decir, este es un estudio, digamos, que se amarra también con una investigación que desarrollamos el año pasado, donde nos preguntamos un poco si estábamos viendo regresión en la parte ambiental, si había regresión, ¿verdad?, con respecto a los derechos, a las obligaciones, a la normativa, a la legislación, y lo cierto es que la investigación que desarrollamos lo que concluye es que hay un estancamiento, pero que ese estancamiento, ¿verdad?, en varias áreas, como la parte energética, como la gestión de los residuos sólidos, ¿verdad?, de las aguas residuales, y el poco avance en la planificación urbana y el ordenamiento territorial, se convierten de algún modo también en retrocesos, ¿verdad?, que justamente no nos dejan alcanzar esas metas en materia de sostenibilidad ambiental. Usted mencionaba que el país va enrumbándose hacia una sociedad menos sostenible. Esto, si lo cruzamos con la realidad que vivimos hoy en día, la presencia del cambio climático, los efectos que tiene a nivel mundial, y lo que hemos estado viendo en la intensificación de los desastres naturales, como bueno, lo vimos en estos últimos días también, la afectación que provocó a las comunidades. ¿Cómo se puede cruzar esto? Estamos enrumbándonos como país, ya ustedes lo mencionan, a una sociedad menos sostenible,
Pero por otro lado, se están agravando o tenemos el peligro latente que significa el cambio climático, entonces no estamos siendo coherentes con lo que está pasando y con la política que tiene el país hacia dónde se está moviendo en materia ambiental en el futuro. Sí, en efecto, hay varios desafíos que Costa Rica mantiene en la agenda ambiental, ¿verdad? Que están asociados o que generan buena parte de las condiciones que hacen que ante fenómenos climáticos como los que estamos experimentando se observen afectaciones en el nivel, ¿verdad? Que también se están registrando a nivel nacional. Una de esas, por ejemplo, son los lentos avances en materia de ordenamiento territorial y planificación urbana. Aunque en el país hay legislación que se adoptó de manera temprana, por ejemplo, la ley de 1967 que establece la obligación de los gobiernos locales de adoptar un plan regulador cantonal, lo cierto es que hoy casi la mitad de los cantones en el país no cuentan con esta herramienta, ¿verdad? Claro. Y eso significa entonces que se experimentan procesos como el crecimiento urbano, que no es solo hoy en la gran área metropolitana, sino que también se están replicando dinámicas similares y en algunos casos con mayor grado de aceleración en ciudades intermedias y ya también en zonas costeras, hace justamente que se generen un conjunto de condiciones que asociadas a otros elementos socioeconómicos como la pobreza, la desigualdad, la falta de empleo, ¿verdad? En algunas áreas, hace justamente que confluyan elementos que conllevan o llevan a lo que se conoce técnicamente como la construcción social del riesgo. ¿Qué significa esto, verdad? Que la magnitud de las afectaciones están más asociadas a esas condiciones, ¿verdad? En las que nos encuentra el evento climático que al mismo evento climático. Entonces podría ser que en mejores condiciones, por ejemplo, con personas que no estén con viviendas en las laderas o a las orillas de los ríos, ¿verdad? Con materiales que no necesariamente cumplen con las mejores características. Estos elementos y en el marco de un ordenamiento territorial podrían contribuir a minimizar los efectos cuando se presentan un evento de este tipo, ¿verdad? Entonces, sí hay un conjunto de elementos asociados a estos desafíos en la parte ambiental que generan, digamos, un efecto directo e indirecto también sobre este tipo de situaciones que experimentamos. Para mencionar otro caso, uno de los grandes retos también que mantiene todavía el país está asociado a la diversificación de su matriz energética. Una matriz energética que es altamente dependiente del petróleo, ¿verdad? Y ese alto consumo de petróleo que hacemos en el país está asociado fundamentalmente al sector transporte, que es un sector transporte que está hoy muy marcado por una flota vehicular que sigue creciendo, ¿verdad? Entonces hay cada vez una mayor demanda. El tema es que esto no solo genera los problemas de congestionamiento vial que experimentamos diariamente ya en buena parte del territorio, ¿verdad? No solo en la GAN, sino que además eso genera emisiones contaminantes. Y esas emisiones contaminantes a su vez contribuyen al calentamiento global. Y de nuevo, el calentamiento global afecta estas condiciones climáticas y es una buena parte de lo que explica, no el único factor, pero sí una buena parte de lo que explica justamente este tipo de eventos climáticos que estamos experimentando, de nuevo con las altas afectaciones sobre la población, sobre sus medios de vida, pero también, ¿verdad?, para distintas actividades económicas. Por ejemplo, la agricultura, en la parte de ganadería, que también a la larga terminan generando costos, ¿verdad?, más altos de producción que se transfieren también a la población, ¿verdad? Entonces hay un círculo ahí perverso, ¿verdad?, que alimenta una cosa y la otra, que entonces sigue generando no solo impactos en términos ambientales, sino de nuevo socioeconómicos y en general entonces afectaciones importantes al desarrollo humano. Claro, en este sentido también se habla de un avance hacia la carbonización o un aumento como contrario a lo que se ha planteado el país, que es una meta de avanzar al 2050 con alcanzar 0 emisiones netas de carbono. Entonces estamos yendo en la dirección contraria de esos objetivos que se están planteando, porque según lo que ustedes plantean es que, y los hallazgos que tienen a partir de esta información, es que Costa Rica está más bien más carbonizada.
Sí, en efecto, quizá vale la pena primero señalar que aunque Costa Rica se planteó ya desde hace varios años la meta de avanzar en términos primero de la carbono neutralidad y en el 2018 de la descarbonización de su economía, Ujú. no hemos establecido como país un sistema de medición, ¿verdad? Un sistema que nos permita conocer en efecto cuánto se está avanzando en términos de las metas que se plantearon en el Plan Nacional de Descarbonización. En el 2021 se presentó un avance, un informe de avance a solicitud de la entonces administración de Carlos Alvarado, Ujú. pero en los últimos años ese reporte no se ha generado. En ese marco hay algunos indicadores que nos permiten hacer alguna aproximación y lo que observamos es que mantener patrones como los que señalábamos de alto consumo de petróleo, una flota vehicular que sigue creciendo, patrones de transporte y movilidad asociados, ¿verdad?, a estas dos dinámicas que son contaminantes, pero que también son muy caros para el país, en Ujú. realidad lo que están generando es que haya un aumento de las emisiones de dióxido de carbono, ¿verdad? Y el dióxido de carbono es justamente uno de los gases que más peso tiene en términos del calentamiento global. Entonces, los indicadores que están disponibles lo que nos muestran es justamente eso, ¿verdad? Que en lugar de estar avanzando en reducir esas emisiones contaminantes a partir de acciones que estuvieran sobre todo orientadas a hacer una modificación de la composición de nuestra matriz energética y de los patrones de transporte y movilidad que tenemos en el territorio, pues más bien se están, digamos, recrudeciendo esas condiciones y entonces también generando más emisiones contaminantes que nos alejan justamente de esos compromisos que Costa Rica quiere, Ujú. asociados a su política pública, ¿verdad? Pero también, como decíamos, a acuerdos a nivel internacional, ¿verdad? El Plan Nacional de Descarbonización es la materialización de esas acciones que Costa Rica se compromete en el marco del Acuerdo de París en el 2015 a desarrollar para no alcanzar un calentamiento global o un mayor calentamiento global a nivel internacional. Claro. En el tema del recurso hídrico, que también es uno que me interesa abordar, porque, bueno, evidentemente creo que los problemas los hemos sentido en muchos lugares de la sociedad. ¿Cuál es la conclusión o los principales hallazgos a los que se llega respecto a este rubro? Quizá vale aquí la pena recordar que en términos generales Costa Rica ha sido muy eficiente en usar recursos naturales para proveer servicios a la población, como el acceso al agua, la cobertura de electricidad y para impulsar el desarrollo humano. Lo que estamos observando hoy es que garantizar, ¿verdad? Es esto, esa eficiencia, digamos, o esos servicios a la población, esos servicios vitales, hoy está enfrentando riesgos. Y un área en la que eso se observa con más claridad es justamente en el acceso al agua. En un acceso al agua que sea suficiente, que sea de calidad y que sea continuo. Las razones por las que esto estamos experimentando esto en el país son distintas, ¿verdad? No hay solo un factor que explique esta situación, pero una de ellas está asociada justamente a lo que conversábamos hace un momento y que es la variabilidad del cambio climático, ¿verdad? En el país hay cambios en los patrones de precipitaciones, de lluvias, ¿verdad? Que históricamente hemos tenido y eso afecta justamente la disponibilidad del recurso en muchas áreas del territorio. Y a su vez también eso nos ha afectado, por ejemplo, la generación de electricidad a partir de fuentes renovables. La mayor fuente para generar electricidad renovable en el país es el agua, ¿verdad? A partir de las plantas hidroeléctricas. Y en este contexto de variabilidad de cambio climático, que llueva menos también significa que se está generando hoy, en el 2023, inicios del 2024, menos electricidad o a partir de esas fuentes y hemos tenido que recurrir entonces a utilizar más las plantas térmicas, es decir, los hidrocarburos, para cubrir una parte de la demanda. Sigue siendo un porcentaje bajo comparativamente, pero bastante superior al que veníamos reportando en promedio. Entre el 2017 y el 2022, la participación de las fuentes térmicas era menor al 1%. En el 2023 alcanzamos a un 5%, y bueno, eso también tiene consecuencias. Pero bueno, retomando, ¿verdad?, el tema del recurso,
El hecho de que se estén observando estos patrones de cambio, ¿verdad?, en las precipitaciones, pero asociado también al poco desarrollo de infraestructura hídrica, a la mala gestión que hacen en algunos espacios, fundamentalmente la institucionalidad pública del recurso, a las pérdidas de agua, o lo que se conoce como agua no contabilizada, ¿verdad? Son distintos factores lo que explica justamente los problemas que se están enfrentando para garantizar la disponibilidad, y eso se refleja, por ejemplo, en un alto porcentaje de rechazo a las solicitudes de disponibilidad del servicio en muchas partes del territorio nacional, pero también en un aumento importante de la cantidad de recortes del servicio de agua en todo el territorio, pero fundamentalmente en la gran área metropolitana. Para el caso de la gran área metropolitana, los datos lo que nos muestran es que pasamos de menos de 400 recortes en el 2015 a más de 3.000 en el 2023. Ahora se trata de un incremento de 10 veces. Que además, con un dato que nos llamó muchísimo la atención, y es que en el 2021, el 2020, en el año de la pandemia, la cantidad de recortes fue superior a 7.000. Entonces, en un contexto donde se requería más agua, porque las personas estaban en sus casas, porque había que cuidar elementos asociados a la salud, la higiene, la cantidad de recortes aumentó. Entonces hay diferentes indicadores que nos señalan con mucha claridad que el país ahora también está enfrentando retos en esas otras áreas donde hay fortalezas, aunque la cobertura sigue siendo muy amplia. Ahora, cuando vemos el promedio de acceso al agua para consumo humano, lo cierto es que hoy en muchos territorios y muchos grupos de la población están enfrentando limitaciones importantes para tener acceso a un recurso que es vital. Bueno, finalmente, ya para ir concluyendo esta entrevista, podríamos decir de acciones que se están tomando como país para reducir, por ejemplo, esas pérdidas de biodiversidad que se habla, o algo en lo que el país pueda estar actuando más bien de la manera correcta para poder sanear esos problemas. Sí, exacto. Y incluso no solo que se estén haciendo, sino recomendaciones además. Sí, en efecto, vale la pena señalar, ¿verdad?, que hay un enfoque mucho en los desafíos, porque es parte del ejercicio que hacemos desde el informe del Estado de la Nación, con el propósito justamente que eso dé indicios a quienes toman decisiones, que son tanto las autoridades nacionales como la ciudadanía, en términos, ¿verdad?, de las políticas públicas que hay que desarrollar en el país. Pero también en el informe, y sobre todo en los casos en que eso es patente, reporta, ¿verdad?, también áreas de avance. En términos generales, pues son más concretas, ¿verdad?, un poquito más limitadas, pero lo cierto es que, por ejemplo, en materia de la agenda de conservación, el país sigue mostrando avances formales, asociados, por ejemplo, a la implementación de política pública, a la creación de instituciones que tienen todavía hoy capacidad para atender las amenazas contra la biodiversidad, como la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental. Hay un marco amplio institucional y también normativo, ¿verdad?, que tiene capacidades también, con ahí también retos asociados a los recursos que se requieren para implementar en lo que está la política. Pero lo que quiero decir es que hay un conjunto de activos con los que cuenta el país en términos de política pública, de un marco institucional, de legislación, de una sociedad que ha sido, una ciudadanía que ha sido muy activa, que tiene participación en distintos niveles, desde organizaciones no gubernamentales, y que en otros momentos ha sido clave, ¿verdad?, y determinante en decisiones. Por ejemplo, lo fue en su momento con toda la discusión de Cruzitas o la minería a cielo abierto en Cutres de San Carlos, ¿verdad? Sí. Entonces hay un conjunto de activos que el país puede activar justamente para tratar de avanzar en lo que ya está establecido en el marco normativo, porque en muchas de estas áreas que comentamos hay desafíos importantes. No necesariamente hay que ir a crear una ley nueva, sino que ya hay política pública que establece acciones que lo que se requiere es implementarlas para, en efecto, poder ver cambios en estos patrones que mostramos a nivel ambiental, que pueden ser muy sostenibles desde el punto de vista ambiental, pero que también tienen un alto costo socioeconómico para el país y para la población. Doña Karen Chacón, investigadora del Estado de la Nación y la encargada de este capítulo número 4 que habla sobre el tema ambiental en el país. Le agradecemos mucho por toda la información y por este reporte de los principales hallazgos que encontraron en este informe. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, y también aprovechar para invitar a todas las personas a consultar el informe y los capítulos en el sitio web del Programa Estado de la Nación. Todos los insumos que generamos son públicos y de acceso gratuito.
Claro, esto es solo una pincelada, nosotros conversamos un poco de eso, pero bueno, ustedes si les interesa pueden ya buscar cada uno de los capítulos en específico y ampliar sobre lo que detallan. Gracias. En Contexto, resumen anual. Tal y como les conversábamos, vamos a hablar sobre el informe Estado de la Nación que se dio a conocer la semana pasada, y en este vamos a iniciar con el capítulo 2 que se llama Equidad y Integración Económica del Programa Estado de la Nación. El capítulo sobre equidad e integración social de este informe pone en evidencia los retos crecientes que enfrenta Costa Rica para garantizar una sociedad más equitativa e integrada. Aunque históricamente el país ha sido un referente en bienestar social, los últimos años han mostrado un deterioro en los indicadores clave, profundizando las desigualdades estructurales en ingresos, género y acceso a servicios esenciales. Nos acompañan vía Zoom Natalia Morales y Estefan Gómez, investigadores del Estado de la Nación. Bienvenidos y buenos días a ambos. Buenos días, muchas gracias por el espacio y la invitación. Un saludo a todos los que nos siguen. Buenos días, gracias, igual. Gracias a ambos. Queríamos plantearles poder empezar a conversar sobre el capítulo 2, que es el capítulo social, un poco para hacer aquí la diferencia y también con los oyentes para poder profundizar en ambos temas. Entonces, bueno, con el capítulo 2 queríamos empezar haciendo o que nos cuente, entiendo que Natalia es la encargada de este capítulo, si nos puede empezar a hacer una introducción sobre los hallazgos y sobre lo que relata este capítulo del programa Estado de la Nación. Bienvenidos. Sí, bueno, como lo acabas de indicar, Rita, el capítulo trabaja las aspiraciones de equidad e integración social. Y lo que analiza son el ámbito social del país en diversos temas. El panorama que damos, nosotros hacemos un zoom a la situación del país en el 2023 y el primer semestre de este 2024 y lo analizamos en un contexto de mediano plazo y para ver las tendencias y cómo ha sido cuál es el panorama del país en la materia. Lo que el informe reporta es que en este último año Costa Rica tuvo un deterioro en las condiciones para afirmar derechos y generar capacidades en la población. ¿Y eso por qué se da? Bueno, por tres grandes ámbitos o grandes tendencias. La primera es que ha habido un recorte en la inversión social, es decir, en todos los recursos que el Estado destina a generar desarrollo humano en la población, eso por medidas de contención fiscal que han afectado directamente los rubros sociales. El segundo gran ámbito es el mercado de trabajo, que sigue sin generar las suficientes oportunidades para todas las poblaciones y por lo tanto decimos que durante todo el 2023 el país que trabaja se encogió. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos cada vez menos población trabajando. Y finalmente, en el ámbito de la integración social, lo que tenemos es un deterioro alarmante en la violencia social, que ya lo sabemos, ¿verdad? Sobre todo medida a través de la violencia homicida. Sabemos que la cifra récord de homicidios en el año 2023 y que se mantiene alta en este 2024 nos genera problemas de convivencia pacífica y social en muchas partes del país. Entonces, a grandes rasgos, esa es como la valoración que hace el capítulo en esta materia, digamos, de equidad, y todo esto nos genera entonces una ampliación en las brechas que va vinculada también a un aumento de la desigualdad social, no solo a través de la desigualdad de ingresos, sino desigualdades de género, desigualdades territoriales, desigualdades para ciertos grupos de edad, que hace que no todas las personas tengan ese bienestar y ese acceso. Usted menciona, y yo creo que esto también más adelante vamos a conectarlo con el capítulo económico, pero que un poco de este rezago social ha sido impactado por las medidas de contención fiscal. Específicamente, ¿cómo ha impactado en la parte social? ¿Sí? ¿En qué sectores o qué puntos específicos hemos visto esa reducción para que se ha visto más bien en la parte fiscal, o que ha sido bueno para contención del país en esta materia
fiscal. Sí, tal vez para entender por qué se está recortando tanto la inversión social hay que irse unos años atrás. El país en el 2017-2018 tenía un serio problema de déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Es cuando el Estado gasta más de lo que recibe, o sea, más de lo que ingresa vía impuestos y otros ingresos del Estado. Y esto entonces nos estaba generando un desbalance que era insostenible. ¿Por qué? Porque cada vez el gobierno tenía que ir a recurrir a, por ejemplo, a deuda pública, a ver quién le prestara para salir con sus obligaciones, y eso nos generaba, digamos, un crecimiento de esa brecha. En el 2018 recordarán que se aprobó la conocida como reforma fiscal, y eso llegó a dar, digamos, pautas para contención del gasto y también nuevas fuentes de ingreso. El problema es que después cae la pandemia, y la pandemia afecta de cierta forma también la ejecución del gasto público, y los réditos, digamos, de la reforma fiscal la estamos viendo hasta posterior a la pandemia. Entonces, como medida de ajuste fiscal y de austeridad, sobre todo por el lado del gasto, la forma en que se ha implementado ese ajuste fiscal ha sido a través de un recorte muy importante del gasto público. Y en esos grandes rubros del gasto público hay tres en particular que se han visto muy afectados. Una es la inversión social, el otro es la inversión en infraestructura pública y el tercero es la inversión en el ámbito ambiental. En lo que tiene que ver con la inversión social, el principal recorte ha sido en el gasto público en educación, o sea, el gasto en educación pública. Y nosotros no nos gusta decirle gasto porque en realidad es una inversión. Todo lo que usted invierte, o sea, todo lo que se destina a educación pública, eso va a tener réditos al cabo, digamos, de varios años. Entonces, una parte importante del presupuesto público se dirige al sector educación, y por lo tanto ha sido la forma en que se ha ajustado ese déficit fiscal. Entonces tenemos recortes de la inversión en educación pública, salud pública después de la pandemia también ya se empezó a recortar, y el otro gran ámbito donde se está recortando son los programas selectivos, es decir, aquellos programas que se dirigen al combate a la pobreza. Entonces, por ejemplo, estamos recortando ya no solo la inversión en educación pública, es decir, posiblemente a través de menos inversión en infraestructura pública y una contracción de la calidad de la educación, sino también de todas esas ayudas que reciben los y las estudiantes para asistir a la educación, es decir, las becas para estudiar, por ejemplo, las becas de Avancemos. También estamos recortando la red de cuidado y otros programas que trataban de llegar a esos grupos pobres y vulnerables. Entonces, el gran impacto, digamos, la forma en que estamos haciendo ese ajuste fiscal, decimos, está afectando buena parte de esos bienes y servicios que ofrece el Estado para mejorar el desarrollo de la población. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que buena parte de estos recortes no se ven de manera inmediata, sino que eso lo vamos a ver al cabo de unos años, cuando la generación actual, que está, por ejemplo, la niñez y adolescencia actual, pase su ciclo escolar y colegial y salga ya sea sin terminar el colegio o con una muy mala calidad de la educación que tarde o temprano se va a reflejar en el mercado de trabajo. Doña Natalia, buenos días. Buenos días. Nos cayó la pandemia, como se dice popularmente, una de las 7 plagas, por decirlo de alguna manera, y hace estragos en todo el mundo, y Costa Rica no es la excepción. Pero antes de eso, ya usted nos estaba citando que se dio la famosa regla fiscal, que era para tapar el hueco fiscal que había en el país, y usted nos está contando que en el capítulo social del Estado de la Nación de este 2024 nos está dando como resultado que ese hueco fiscal o esa ley fiscal no fue suficiente, o no ha sido, parece no haber sido suficiente para que la inversión llegue a donde tiene que llegar.
para que el dinero llegue donde tiene que llegar, sino que sigue habiendo un faltante de dinero, no se está invirtiendo lo suficiente en educación, en infraestructura, hay un rezago, una brecha social muy grande, el nivel de desempleo se va recuperando de a poco, pero la pobreza, que es algo que vamos a tocar más adelante, sigue manteniendo ciertos niveles similares a hace 5 años, cuando no estábamos en pandemia, pero estábamos con un hueco fiscal muy grande. ¿Qué hacer? Entonces, con todos estos problemas, ¿cómo solucionarlos? ¿Y qué está dejando de hacer el gobierno? Porque lo que me parece es que, por lo que le estoy comprendiendo, es que el gobierno sigue gastando más versus lo que recibe. Sigue siendo un mal administrador de los recursos. Sí, a ver, lo que teníamos era, por ejemplo, en el año 2018 llegamos a tener un déficit fiscal de un 8%, o sea, estábamos gastando casi un 8% por encima de los ingresos con respecto a la producción, porque esas cifras son con respecto al PIB. Uh-huh. Entonces, efectivamente teníamos un problema fiscal muy serio. Se aprueba la reforma fiscal, se empieza a disminuir la brecha, se ha hecho un ajuste del gasto público muy importante, pero se activa la regla fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque parte de enfrentar ese déficit era a través de deuda pública y la deuda superó el rango del 60% del PIB, que es el que establecía aplicarle esa regla fiscal. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que no se puede, digamos, aumentar el gasto público de la mano o por una inercia que ya traía. Entonces, sí se han hecho esfuerzos importantes por ajustar el gasto público y también a través de la reforma fiscal hubo ingresos frescos que se dieron por el cambio del impuesto de ventas al IVA, ¿verdad? Al impuesto del valor agregado, uh-huh. Y por otros cambios contables que después de la reforma y por los órganos desconcentrados, algunos pasaron a formar parte del gobierno central que antes no se contabilizaban como ingresos, digamos, del gobierno, y entonces eso también ayudó a disminuir esa brecha entre ingresos y gastos. Efectivamente, una de las presiones más importantes, uno de los detonadores del gasto público es el pago de intereses por esa deuda que hemos asumido en los últimos años, y eso estruja muchísimo la disponibilidad de los ingresos para destinar, por ejemplo, a áreas estratégicas. Y como decía, educación es uno de los rubros más grandes o más importantes dentro del presupuesto nacional. Si uno quiere, digamos, tener efectos importantes en disminuir el gasto público dentro de ese presupuesto, hay que tocar educación. ¿Cuál es el problema? Que lo estamos haciendo sin un plan estratégico. No tenemos un plan de desarrollo que nos diga por qué estamos recortando en estas áreas y cuáles son los impactos. Es más, estoy casi segura que ni siquiera tenemos idea, o el Ministerio de Hacienda no tiene idea de las repercusiones que puede estar teniendo los rubros donde está recortando. Se ha recortado casi todos los ámbitos del Estado, pero recortar educación es una medida, digamos, muy poco estratégica, además porque ya el pasado nos ha demostrado el efecto que puede tener en varias décadas quitar o recortar la calidad de la educación pública. ¿Por qué? Bueno, ¿cuáles son los sectores de la sociedad que más asisten a la educación pública? Son aquellos hogares más pobres y de estratos medios. Exacto. Y a través de esa educación pública es que logramos dar medidas de movilidad social para que ojalá las personas lograran graduarse del colegio y acceder a una educación técnica o una educación universitaria y lograran tener acceso a mejores fuentes de empleo y así romper ese círculo de la pobreza. Pero estamos Natalia, haciendo todo lo contrario. Sí. Perdón que le interrumpa. Mucha gente le tira más duro todavía al Ministerio de Educación y le dice a la ministra que no hay una ruta de la educación clara. Ahora usted señala que el Ministerio de Hacienda debería tener como más claro qué implica sacarle dinero a la educación. Yo le voy a dar vuelta, si me permite. Yo creo que es el Ministerio de Educación el que debería defender por qué no le pueden quitar plata.
y por qué más bien deberían darle más recursos. Por esa brecha en la educación que es palpable a vista y paciencia de todos y que para algunos está rozando niveles de hace 40 años. Exacto. Y usted lo acaba de mencionar un punto muy importante. No es solo, digamos, Hacienda es el que, digamos, da las directrices de cuánto se va a recortar, pero también el ente encargado, la institución a cargo, debería decir, y creo que en el pasado hemos tenido luchas muy importantes del Ministerio de Educación y las otras instituciones del sector educación pública, defendiendo esos presupuestos, porque efectivamente ya sabemos el daño importante que hace. No se ve hoy directamente, se ve al cabo de una generación y eso es irreparable. O sea, una vez que una persona superó su edad escolar y colegial, es muy difícil que si te quedaste sin completar la secundaria, logres retornar en edad adulta a terminarlo. Eso difícilmente se va a recuperar. Exacto, y no solo recuperar los años que no lograste acumular, sino la calidad, porque puedes estar teniendo tasas de éxito de graduación muy grandes, pero con una muy mala calidad. Entonces ahí sí, o sea, el efecto, digamos, tarde o temprano va a salir y a eso le agregamos un problema adicional. Y es la situación, o sea, el contexto demográfico que tiene el país, donde cada vez tenemos menos niñas y adolescentes, menos nacimientos, y un país que además a través de los logros en seguridad social y del sistema de salud tiene una alta esperanza de vida. Entonces vamos a tener un país que está envejeciendo, donde cada vez vamos a tener más población adulta mayor. Al cabo de 20 años, casi una cuarta parte de la población va a tener más de 65 años, y a eso le sumamos un mercado de trabajo que cada vez está cambiando más en la tecnología y por lo tanto necesitamos población altamente calificada. Entonces el impacto que estamos teniendo en estos recortes en la educación, digamos, pueden salirnos muy caros al cabo de una década, por ejemplo. Doña Natalia, para ir, pasando al otro capítulo, también el económico, quería preguntarle respecto a la desigualdad. Este informe nos indica que persisten bastante la desigualdad en el país. Sin embargo, el coeficiente Gini, que es parte, del que mide esta desigualdad, baja, aunque se sitúa o sigue siendo alto en comparación histórica y nivel internacional, es lo que dice. Quería preguntarle, ¿cómo podemos, a partir de esta radiografía que tenemos, lo que nos está diciendo, cómo está el país socialmente, articular estas políticas, o cómo podríamos tomar esta información para lograr ese desarrollo como país, y que no sea también solo para algunas regiones que son las que generalmente tienen sus ventajas, podríamos decir el Valle Central o la GAM, sino cómo ustedes pueden traducir lo que tenemos y hacia dónde debería caminar el país? Sí, yo creo que para entender el problema de la desigualdad creciente que tenemos, que aunque ha disminuido en los últimos años, va más por un problema de medición de los ingresos de los más ricos y los más pobres, más que por una realidad que estemos cambiando y que estemos haciendo un país más equitativo y que tengamos fuentes redistributivas importantes. Para entender esta desigualdad, ahora Estefan nos va a explicar la estructura productiva y cómo se ha modificado, y es en parte un componente importante para entender ese aumento de la desigualdad, y precisamente tiene que ver con la forma en cómo distribuimos ese desarrollo y esas oportunidades de producción y de empleo en el país. Y lo que usted acaba de decir es muy cierto. Buena parte de las oportunidades se generan en el Valle Central, y más en un área metropolitana que es muy pequeñita, pero donde vive mucha gente. Entonces tenemos un estilo de desarrollo que se basa mucho en esta zona del país y descuida las oportunidades para otras zonas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí es importante que la política social no, o sea, por más que le dediquemos recursos a la inversión social, a la política social, no vamos a lograr reducir la desigualdad si esa política no se vincula
con política productiva, política económica, política redistributiva y política de seguridad social. Eso es lo que en el pasado generó desarrollo social en el país, que nos hizo generamos mecanismos de movilidad social para que la gente tuviera mejor educación y más oportunidades, pero eso no lo estamos haciendo, digamos, y ahora le sumamos un elemento adicional y es la tecnología, que es otro elemento que te segrega mucho. Vos podés tener, digamos, vos podés vivir en las zonas costeras o limítrofes y tener, digamos, ser un hogar de ingresos medios altos, que si no tenés una buena infraestructura de tecnología y conectividad, de nada te va a servir. Entonces es muy importante llevar conectividad, llevar infraestructura a muchas de estas zonas fuera del Valle Central para nivelar, por así decir, la cancha de muchos niños, niñas y adolescentes que casi que desde que nacen ya traen desventajas para acceder a una vida con bienestar social. Doña Natalia, conversábamos con ella sobre el capítulo 2, que tiene que ver con el panorama social que viene dentro del programa Estado de la Nación. Capítulo sobre seguridad del Estado de la Nación, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos. Doña Evelyn. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Es un gusto estar aquí. Muchas felicidades por el relanzamiento de todo el grupo Extra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doña Evelyn, dicen que el capítulo 6 es uno de los más jugosos, si podríamos decirlo así, de lo que viene en este informe del Estado de la Nación. ¿Qué podría decirnos? ¿Cómo empezar a introducir este tema tan importante y pertinente en este momento también para el país, la seguridad? Bueno, el Estado de la Nación todos los años trata de escoger un tema especial para su informe, relacionado con la coyuntura, con qué es lo que, con dónde nos está apretando más el zapato, ¿verdad? Claro. Ese tema este año fue el de seguridad ciudadana. Esto implica tener un capítulo especial sobre el tema, pero además de eso, en cada uno de los capítulos tradicionales del informe, en el social, en el económico, el político, también hay apartados especiales sobre seguridad, porque es un tema transversal para todo el informe 2024. Este fue un tema, como ustedes saben, los temas del informe del Estado de la Nación se eligen también de manera participativa en un proceso de consulta, y bueno, no es de extrañar, ¿verdad?, que el tema de seguridad ciudadana haya salido como uno de los que más le preocupaban a las personas, y pues decidimos entrarle, digamos, a investigar qué había pasado, por qué estamos hoy en día en esta crisis de violencia homicida. Sobre todo, la crisis de inseguridad tiene que ver con el indicador de violencia homicida, ¿verdad? Esto es muy importante, ese es el que se nos está disparando, el indicador de muertes, de homicidios. Entonces, pues queremos en este capítulo entender qué fue lo que pasó para que se nos disparara en los últimos años. Y además, una cosa muy importante es que este capítulo tiene un componente propositivo. Entonces, más allá de explicar qué nos está pasando, es también aportar a la discusión sobre qué se debería de hacer para detener, por lo menos contener un poco esta violencia, y bueno, y ojalá revertirla a los niveles que teníamos antes. Claro. ¿Qué es lo principal, el hallazgo principal? Bueno, yo entiendo que este capítulo va dividido en diferentes secciones. Sé que al inicio habla un poco más de la parte estadística, en la segunda parte o la segunda sección un poco de los principales factores de la inseguridad ciudadana, pero ¿cómo podemos traducírselo a la gente para entender ese diagnóstico o esa radiografía del país en tema de seguridad? Bueno, si quiere, empezamos por la parte del diagnóstico, de cómo estamos, ¿verdad?, en el tema de homicidios. Y aquí hay dos hallazgos muy importantes. Uno es que, bueno, claramente aumentó, eso no es una noticia, ¿verdad? Todos sabemos,
tenemos una tasa récord de homicidios. El año pasado tuvimos 906 homicidios al año. Esto nos pone, imagínense ustedes que este deterioro nos pone en el tercer lugar de la peor tasa de violencia homicida en Centroamérica, que ya de por sí es una región bien violenta, ¿verdad? Estamos solamente por debajo de Honduras y de Belice. Entonces, este fue un aumento muy, muy importante para Costa Rica y para los niveles históricos que teníamos de menos de 10 homicidios al inicio de este siglo. Pero además del aumento en el número, también la composición de los homicidios cambió de manera muy importante, porque ahora el 70% de estos casos está ligado a ajuste de cuentas o venganza, que son las muertes que tienen que ver con crimen organizado fundamentalmente. No solo es eso, quiero aclarar, ¿verdad? Porque a veces decimos crimen organizado como una gran bolsa, ¿verdad? Pero ahí hay muy diversas tipos, ¿verdad? De muertes. Pero la mayoría y este pico que estamos sufriendo ahora tiene que ver con el aumento del crimen organizado. Y en tercer lugar, en la parte de diagnóstico, un hallazgo bien importante que hay que subrayar es que todavía está concentrado territorialmente este problema. No es que todo el país está bajo el mismo, digamos, la misma inseguridad y la misma tasa de homicidios. Este problema se concentra fundamentalmente en las costas y en el centro, en los cantones del centro de San José. Después de la pandemia aumentó un poco más la concentración de homicidios en Guanacaste, por ejemplo, Santa Cruz pasó a ser un cantón de alta violencia homicida, pero siempre están como la parte de la zona atlántica, la parte del Pacífico Sur, el centro de San José, y ahora se deterioró también algunos cantones de Guanacaste. Esto quiere decir que hay cerca de 11, 12 cantones, si lo queremos ver por distritos, son como 27 distritos de altísimas tasas de homicidios, pero no es un problema generalizado. Y esto es súper importante para el tema de la reacción y la respuesta, a dónde se tiene que concentrar territorialmente. Ok. Esto, bueno, es bastante fuerte, digamos, verlo de esta manera, decir que ocupamos el tercer lugar si lo vemos en Centroamérica, y estar acostumbrados a que por años más bien fuimos como esa excepción. Creo que nos pone no solamente la función que hacen ustedes como el diagnóstico, sino una parte importante que es lo que viene, y un punto de partida para que la solución o los problemas o las propuestas políticas públicas se generen a partir de estos detalles. Respecto a los factores sociales, de cómo está asociado esta violencia en la sociedad costarricense, entiendo que también es parte de los puntos que aborda este capítulo. ¿Qué hallazgos o qué conclusiones son las que tienen o a las que se llegan? Claro, este problema de la violencia homicida tiene muchas causas, por supuesto, no se puede solamente decir hay una única razón, ¿verdad? Tiene múltiples fenómenos que lo están atizando. Uno de esos es lo que llamamos los factores estructurales, que tienen que ver con las condiciones sociales que van creando como un caldo de cultivo para la criminalidad, ¿verdad? Piensen que el crimen organizado es como una empresa. Para establecerse en cierto lugar necesita algunas condiciones que le permitan operar, ¿verdad? Si fuera en términos empresariales. Entonces, estas condiciones sociales, y bueno, aquí detrás de esto hay un estudio muy, muy serio, estadístico, que se hizo, este está en el capítulo 2 del Estado de la Nación, y lo que encontramos es que hay unos patrones, ¿verdad? En estos cantones con altísimas tasas de homicidios,
hay mayor desempleo, ¿verdad? El empleo es una variable fundamental en estas condiciones estructurales, pero también hay mayor cantidad de hogares en hacinamiento o en asentamientos informales, ¿verdad? O sea, la calidad de la vivienda, digamos, estamos hablando ahí de la calidad de la vivienda. Una población joven, estos lugares tienen una mayoría de población joven entre 5 y 24 años. También tienen características como baja aseguramiento con la Caja Costarricense de Seguro Social, menor desarrollo humano en el Índice Cantonal de Desarrollo Humano. Entonces, lo que vemos es como le digo, una serie de condiciones que hacen a esos territorios, a esos lugares con mayor violencia homicida todavía más vulnerables. Entonces, ¿qué pasa con un enorme desempleo y con una gran población joven? Bueno, esos son los primeros candidatos, digamos, a engrosar las bandas de crimen organizado por falta de otras oportunidades. Claro. Esto está entonces muy relacionado a los cantones con desempleo, las zonas donde hay mayor desempleo, donde hay una más fuerte inseguridad. Desempleo y hogares en asentamientos informales son de las dos variables más fuertes, de las dos condiciones que nos salieron más fuerte asociadas a los cantones de mayor homicidio y también la concentración de población joven. Uh-huh. Okay. Que esto tiene que ver con una estadística que no dije al principio, pero de estas personas que están muriendo, las víctimas de esta crisis de violencia homicida son mayoritariamente hombres, ¿verdad? Hombres jóvenes entre 17 y 35 años son la mayor cantidad de estas víctimas. Uh-huh. Ok, hay también a lo largo del capítulo, entiendo, hay una sección de buenas prácticas para enfrentar la violencia homicida, dice, relacionada con el crimen organizado. ¿Nos puede ampliar sobre estas buenas prácticas a las que llegan o se debaten en este informe? Claro, hicimos una búsqueda muy exhaustiva de literatura, de experiencias internacionales y nacionales también, porque también tenemos buenas prácticas acá en Costa Rica, para saber qué estaba funcionando. O sea, qué les ha funcionado a los países o a los lugares donde han logrado bajar significativamente su tasa de homicidios, qué han hecho, ¿verdad? Para saber, no inventar el agua tibia, ¿verdad? Sino que saber por dónde empezar, qué ha resultado efectivo. En términos de prácticas nacionales, tenemos 3 sobre todo que se pudieron evaluar y valorar muy positivamente, como son los centros cívicos de paz, ¿verdad? Que es todos, no sé si los conocen, son como lugares, centros comunitarios, donde se hace educación por la paz, se hace una cultura de resolución alterna de conflictos. Además son lugares seguros para la juventud de ese lugar. Está también la estrategia Sembremos Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública, que es una estrategia que trata de unir a todos los sectores en un territorio específico y hacer acciones coordinadas, ¿verdad? De manera intersectorial y con mucha participación de la comunidad. Están también las iniciativas del OIJ o de la Fuerza Pública en conjunto cuando intervienen en ciertos lugares, ¿verdad? Cuando van y están por 2 semanas en mega operativos, les llamaban, ¿verdad? Esos también tuvieron buenos indicadores de resultados. ¿Cuál es tal vez ahí el punto débil de estas buenas prácticas nacionales? El tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Que tiene que ver con los recursos, con si se logra mantener esto a lo largo del tiempo, porque no es solo ir e intervenir una vez al año, ¿verdad? Sino que esto tiene que tener sostenibilidad a lo largo del tiempo. Y a nivel internacional tal vez nos encontramos buenas prácticas, muchas tienen que ver con asuntos
focalizados territorialmente, ¿verdad? No encontramos una buena práctica que sea así nacional, que funcionó en todo el país, sino que mucho es focalizado en los territorios que combinan una parte, digamos, más represiva o de control, como por ejemplo programas de control de armas, lugares donde hay cero armas, es prohibido, digamos, zonas donde hay cero armas, y combinan eso con otras estrategias más de tipo social y cultural. Entonces, esa combinación como entre la parte coercitiva y prevención social es la que da mejores resultados. Ok, esto a nivel nacional e internacional. Es importante porque yo esta pregunta la quería hacer un poco ya más finalizando, pero ¿cómo es que esta información sirve a las autoridades, a las instituciones, al gobierno, y cómo debería utilizarse para tener esa retroalimentación justamente de ver que si el proyecto de Centros Cívicos por la Paz funciona o da buenos resultados, o las alianzas que usted mencionaba entre el OIJ y la Fuerza Pública también, cómo este informe, este capítulo, ¿verdad?, se utiliza para justamente eso, ver las cosas que nos han servido, que son positivas y que pudiésemos seguir reproduciendo. ¿Cómo lo ven ustedes? Nuestro propósito es, con esta sección propositiva, dar un abanico de opciones, ¿verdad? No es como que nosotros ya tengamos la receta, sí, ¿verdad?, exacta, sino que dar un abanico de posibilidades para fomentar una discusión y un debate y una toma de decisiones basadas en evidencia, ¿verdad? Si esto ya funcionó y hay ciertos indicadores para darle seguimiento, bueno, pues apostemos, digamos, por ahí, pero para esto se necesita una discusión, incluso un acuerdo nacional, decimos en el informe, para que haya una estrategia país, no una estrategia de un gobierno, una estrategia país, que encamine todas las distintas respuestas que estamos teniendo. Entonces, este informe lo que trata es de decir, vea, recolectamos todas estas cosas que se están haciendo, estas las probamos, estas tienen buenos indicadores, estas tienen buena evaluación, tanto afuera como acá, y aquí les damos, digamos, un abanico para, por lo menos, iniciar un debate sobre cuáles serían las prioridades de la política pública en los próximos años, porque esto es un problema que no se resuelve de la noche a la mañana, ¿verdad? Esto es un problema que va a seguir en los años sucesivos, y por eso nos tenemos que poner de acuerdo. Bueno, hay otro tema que aborda este capítulo que me gustaría tocar, que es la opinión ciudadana, de cómo percibe los costarricenses este problema. Entiendo que incluso lo posicionan como los del principal que tiene el país. Sí, es la preocupación principal para más del 45% de la ciudadanía. Está muy por encima, casi el triple, por encima de otros problemas nacionales como el desempleo o el costo de la vida, ¿verdad? Seguridad ciudadana, eso significa que hay una población con mucho temor, ¿verdad? Muy asustada de lo que está pasando. Y también hay bueno, esto es como por la parte de percepciones, ¿verdad? Se ha aumentado también la tasa de victimización, que es las personas que dicen en las encuestas que han sido víctimas o testigos de algún delito, ¿verdad? Esto también ha aumentado en los últimos años de manera importante. Esto lo que nos hace, digamos, ver también es que hay una enorme necesidad de una respuesta, y para eso otra parte de percepción que recogimos fue a través de una consulta que se hizo, sobre todo fuera del Valle Central, en unas mesas de seguridad intersectoriales que ya funcionan en algunos cantones, y fuimos a preguntarles qué necesitaban. Esa es la otra parte de las percepciones que no sé si quieren que les cuente. Claro. Que resultó bueno.
En estas mesas, las comunidades, sobre todo acompañadas por la fuerza pública y el gobierno local de la zona e institucionalidad, digamos, si ahí está Limas, participaba Limas, si está el INAMO, entonces son mesas muy variadas con una composición muy interesante. Y ellos sobre todo lo que solicitaron en estos ejercicios de consulta es que este tema sea prioridad de una manera transversal en todas las instituciones, porque a veces ellos sentían que solo era un tema de fuerza pública, que dejaban a la policía sola, ¿verdad? Y que las otras instituciones no le estaban dando el carácter de urgencia que se necesitaba. También pedían recursos para la policía, para todas las policías en general, digamos, hablaban tanto de fuerza pública como de OIJ, hablaban de un reforzamiento de la fiscalía, ¿verdad?, del Ministerio Público, para que efectivamente la acción que haga la fuerza pública se traduzca en una sanción judicial, ¿verdad?, para estas personas. Y en tercer lugar, agrupaban una gran cantidad de acciones que tienen que ver con prevención, pero ahí sí la gente hacía mucho énfasis en los jóvenes, en tratar de dar apoyo y capacidades a la juventud que no tenía, por lo menos en las zonas que fuimos, muchas oportunidades laborales, ¿verdad? Entonces, que en la niñez y en los jóvenes, en una parte muy de educación, tanto educación para mejorar su empleabilidad, como educación para la paz, para una cultura de resolución alterna de conflictos. Entonces, sí había, bueno, sí hagamos prevención, pero bueno, ya que hay recursos limitados, las personas de las comunidades decían, céntrense en los jóvenes y en los niños. Eso dentro de, así como el top 3, ¿verdad? Sí. Más importante de las cosas que pidieron, pero en esas consultas, y está ahí, digamos, bastante desarrollado en el capítulo, hubieron más de 200 ideas y propuestas de estas mesas intersectoriales. Doña Evelyn Villarreal, coordinadora del capítulo sobre seguridad, del capítulo 6 del Estado de la Nación. Estamos conversando con ella y poniendo en contexto este tema. Doña Evelyn, siendo que se viene reflejando desde hace algunos años en el informe de Estado de la Nación que este tipo de delincuencia homicida y más violenta está enquistada en algunos cantones que comparten ciertas características, como usted nos decía, niveles niveles académicos, niveles de ingresos, niveles de condiciones sociales, de calidad de vida, etcétera, etcétera. Entiendo que hay recomendaciones para instituciones, pero si tuviéramos que hablarle a un ciudadano, una persona que va en el autobús en este momento, que dice, bueno, yo vivo en uno de esos cantones, vamos a entrecomillarlo como problemáticos en ese sentido, yo vivo en uno de estos cantones, o una señora que nos está escuchando en su radio en este momento mientras hace las labores del hogar o mientras está en su oficina trabajando, etcétera. ¿Qué recomendación le podríamos dar a la población directamente para atacar este problema? Entendiendo, doña Evelyn, como usted decía también antes, que esto no se va a resolver de la noche a la mañana. De repente yo podría decir, bueno, pensando en mis hijos, ¿cómo puedo yo planificar y salir de la norma y de los estándares que me enmarcan a vivir en un cantón así o que me ponen en más riesgo de sufrir este tipo de violencia? ¿Qué podría hacer hoy y para el futuro? Bueno, hay una forma de prevención que se llama la prevención comunitaria, que yo creo que es indispensable. Es la participación de la comunidad ya no solo como víctima del crimen, sino como actora, que realmente tome papeles en el asunto, ¿verdad? Esta organización comunitaria es, bueno, también devolverle un poco a ese territorio un tejido social, ¿verdad? De vecinos que se organizan, que limpian un parque, que ponen más iluminación en ciertos lugares, que están vigilantes de que no hayan asentamientos ilegales. O sea, es devolverle un poco la responsabilidad. Por supuesto, siempre es del Estado, ¿verdad? O sea,
tiene que haber claramente una política estatal, pero ahí tenemos una parte, la comunidad tiene una parte bien importante en esta respuesta. Imagínense que sería imposible para cualquier policía, por más recursos que tenga, tener un policía en cada cuadra, ¿verdad? Eso es imposible para poder prevenir, pero a los vecinos sí nos es posible organizarnos y estar vigilantes, tener un WhatsApp, ¿verdad? Por ejemplo, de mira, hay un carro sospechoso, o sea, estar un poco más atentos y darle a la comunidad un sentido de responsabilidad también y de cuidado, ¿verdad? De cuidado entre todos. Eso también tiene que ver con otro tema que se llama la prevención situacional, ¿verdad? Que es cuando usted mejora el alumbrado o mejora, que se pone cámaras de seguridad, ¿verdad? O sea, hace una serie de condiciones para que por lo menos al criminal le sea un poquito más difícil actuar porque las condiciones se le han dificultado, ¿verdad? Entonces yo me centraría en esas dos partes, recuperar la acción comunal y la prevención situacional de mejorar los lugares y tratar de hacerle un poquito más difícil la vida a los criminales. Ok. Doña Evelyn Villarreal, coordinadora del capítulo sobre seguridad, le agradecemos mucho por ampliarnos sobre lo que viene en este capítulo. También es una invitación a los que les interesa ampliar un poquito más. Ellos pueden buscarlo en la página web de ustedes. Nosotros le estamos dando una pincelada y bueno, agradecerles a doña Evelyn por detallarnos sobre los principales hallazgos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Buenos días. Gracias. En Contexto, resumen anual. Bueno, estas han sido las entrevistas más importantes sobre este 20º informe del Estado de la Nación que se dio a conocer durante el 2024. Nada más quiero cerrar con parte de lo que dice la introducción de este informe, que dice que al cierre del primer cuarto del siglo del 2021, Costa Rica atraviesa por una peligrosa situación que, mal atendida, tiene el potencial de desestabilizar los logros históricos de su desarrollo humano sostenible y su democracia. Estas son algunas de las observaciones más importantes que da este informe del Estado de la Nación. También recalca este informe que mucha agua ha corrido desde el 20º informe. Varios acontecimientos de gran calado golpearon con fuerza el rumbo del país y crearon fuertes tensiones sociales y políticas. Cabe destacar el estallido de una grave crisis de las finanzas públicas, el choque sanitario, productivo, social y ambiental que dio la pandemia de la COVID-19 y una profunda crisis de representación política en la ciudadanía. Estos informes y esta radiografía que da el Estado de la Nación debe servirnos precisamente para analizar el contexto con el que vamos a iniciar el 2025 y esperamos que sea un mejor año. Hasta aquí esta edición de En Contexto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, nuevamente estaremos con ustedes con más aquí en Contexto a través de los 92.3 FM de Extra Radio. Muy buenos días. Sus opiniones nos importan tanto como las nuestras y las de los expertos. Le invitamos a un foro interactivo en tiempo real, donde todos formamos criterio.